Listo, buen día a todos y todas. Gracias a todos por acompañarnos en un viernes más. Hoy empezando julio, 3 de julio. Así que gracias por unirse. A ver, hoy, como les comentaba en la agenda por nuestro grupo de WhatsApp, nos acompaña Carolina Melo. Les voy a contar un poco de ella. El tema que presenta hoy día es validación de observación de clase usando IA. Y Carolina es PhD en Educación por la Universidad de Virginia. Es profesora asociada de la Universidad de los Andes y consultora internacional en educación. Su trabajo se centra en la medición, observación y mejora de la calidad de enseñanza, así como en el desarrollo y validación de herramientas para fortalecer la práctica docente y los aprendizajes. Ha colaborado también con el Banco Mundial en el desarrollo de instrumentos y estrategias para evaluar y mejorar la calidad de la enseñanza a gran escala. Y actualmente investiga el potencial de la IA para enriquecer la observación de aula y la evaluación educativa. Es también cofundadora de Por un Chile que lee. Es una red nacional que reúne organizaciones, investigadores y líderes del mundo público y privado para impulsar políticas e iniciativas basadas en evidencia que fortalecen la lectura en Chile. Y además, Carolina es co-desarrolladora de Dialect, una evaluación de comprensión lectora basada en evidencia, y ha recibido el Premio Nacional de Innovación Aboni en Educación y ha sido reconocida como una de las 100 mujeres líderes de Chile. Carolina, es un gusto tenerte con nosotros hoy día. Bienvenida a la comunidad y bienvenida también a tu equipo, a Javiera y a Matías. Así que te dejo para que nos cuenten acerca de lo que vienen trabajando. Muchas gracias, Gabriela, por esta interesante invitación. Un gusto saludarlos a todos. Antes de comenzar, sí quiero presentarles a Javiera de la Maza y a Matías Recabarren, que están aquí acompañándome también de la Universidad de los Andes. Matías es doctor él es ingeniero y Javiera es magíster en educación. ¿Ya? Y ambos, entre los tres, venimos trabajando en este tema que vamos a presentarles hoy hace ya bastante tiempo. Y este artículo del que vamos a compartir hoy día es un artículo que nos publicaron en la revista Computers and Education AI, que es bastante reciente y que resume un poco este intento que quisimos hacer de mostrar qué pasaría si sin demasiada programación utilizamos una herramienta de observación de clases con los modelos, los LLMs y ver qué pasa, ¿no? Entonces fue como una cosa así como un testeo más bien rápido. Bueno, vamos a contar un poquitito. Bueno, antes aprovecho de comentarles esto, estarán viendo mi pantalla, me avisan si no se ve bien. Se Rise ve bien. AI es una conferencia que estamos organizando para octubre, entre el 20 y el 22 de octubre, acá en la Universidad de los Andes. Están todos cordialmente invitados a participar. Tenemos 3 tracks de educación, Health and Biotech y negocios, business. Vamos a tener interesantes presentadores y también hay un llamado a enviar su investigación si tienen algún estudio que quieran enviar, tienen hasta el 31 de agosto para hacerlo. Así es que eso es esa invitación. Luego, vámonos con nuestra presentación. Bien, como decía Gabriela en mi presentación, yo trabajé con el Banco Mundial ayudándoles a desarrollar una herramienta para observar la calidad de las prácticas pedagógicas dentro del aula. Y lo que hicimos en esta investigación en particular es validar observaciones de aula generadas por la inteligencia artificial. Hicimos un análisis de qué pasaba si las pasábamos por inteligencia artificial. ¿Por qué es importante, relevante este tema? Porque, bueno, sabemos que los docentes son el factor escolar más influyente en los aprendizajes de los estudiantes. Es realmente ahí donde podemos provocar la diferencia y generar los aprendizajes. No obstante, la observación, para que sea bien hecha y que realmente sirva, tiene que ser de calidad. ¿Y esto qué implica? Que se deben utilizar pautas validadas, herramientas, rúbricas validadas que nos permitan establecer criterios, lenguaje y lente común para observar el aula, de tal manera que observemos aquellas cosas que son, aquellas conductas que son específicamente aquellas que producen más aprendizaje o que se han visto que están correlacionadas con más aprendizaje. ¿Ya? Y eso no es trivial, no es fácil de hacer. Suena fácil de lo que es, pero todos los que hayan tenido experiencia observando clases sabrán que
es difícil hacerlo de manera objetiva, ¿ya? Porque es un factor muy subjetivo, hay un factor humano y las propias creencias y los biases que uno trae influyen en la forma que uno observa. Entonces es muy importante tener un marco conceptual sólido que nos permita hacerlo. Pero esto es caro, ¿ya? Porque hay que entrenar a las personas que observan, hay que hacer que todos terminemos observando con este mismo lente, ¿no es cierto? Y por lo tanto es costoso, lento y logísticamente complejo, tiene costos muy altos. Por lo tanto, evidentemente hay una oportunidad, ¿no es cierto? Hay una oportunidad de automatizar esta observación de aula a través del uso de estos Large Language Models que nos puedan ayudar a procesar estos videos y transcripciones a una escala que antes hubiese exigido mucho, mucho trabajo manual, ¿ya? ¿Y por qué vale la pena hacerlo? Porque también hay mucha investigación que muestra que cuando intervenimos la calidad de las prácticas pedagógicas a través de la observación de clase, podemos generar mejoras también en los aprendizajes. Entonces, es un mecanismo muy efectivo para poder hacerlo. Específicamente, ¿qué quisimos hacer? Teníamos 3 preguntas de investigación. ¿Son confiables los puntajes que producen estos modelos? ¿Son precisos respecto al juicio de expertos? O sea, si yo lo comparo con la observación de humanos. ¿Y cómo varía el desempeño de los modelos por elemento pedagógico que estamos observando? ¿Ya? Pero un poco antes de entrar de lleno al estudio mismo, ¿qué es Teach? Ya Teach es un instrumento de observación de aula del Banco Mundial que ha sido validado internacionalmente, mide las prácticas docentes que son observables dentro del aula. Ha sido traducido a más de 9 idiomas, utilizado en muchísimos países. Y en este estudio, Teach Primary, en la versión de la enseñanza primaria, se utilizó como marco conceptual y como referencia experta para evaluar el comportamiento y la puntuación de estos videos que nosotros teníamos con los modelos de inteligencia artificial. Entonces, como les decía, es diseñado por el Banco Mundial con los países en desarrollo en mente, ¿ya? Y esto lo diferencia de otras herramientas que existen. En Estados Unidos hay muchísimas herramientas, por ejemplo, está el CLASS, el Danielson Framework for Teaching, está el Plato, hay una serie de herramientas validadas en Estados Unidos y diseñadas en Estados Unidos que son muy conocidas en el rubro, pero que al ser diseñadas en Estados Unidos y para ese contexto, no son capaces de discriminar de una manera muy fina la calidad en niveles un poco más bajos de calidad. Y esto produce que se generen efectos de piso, flooring effects, donde finalmente cuando los docentes son evaluados con esas herramientas, salen todos evaluados muy mal y no es posible identificar prácticas dentro de lo que están haciendo que puedan ser rescatables y mejorables. Entonces, para poder implementar mejoras es necesario poder discriminar en estos rangos de calidad también. Y esto es lo que hace Teach, ¿ya? Teach ha sido validado en un estudio de gran escala en Pakistán y mostró que, a ver, aquí está, y mostró que las prácticas, cuando mejoran los docentes en las prácticas de Teach, también mejoran los resultados de los estudiantes. Entre 0,8 desviaciones estándar hasta 1,2 desviaciones estándar de mejoras en matemática, lenguaje y funciones ejecutivas, ¿ya? Además, tiene buena consistencia interna y excelente confiabilidad entre observadores. Es decir, cuando 2 observadores distintos observan una clase con Teach, si ambos están entrenados y han pasado la prueba, etcétera, son capaces de llegar a acuerdos. Y eso es muy, muy importante. Ahora, ¿qué mide específicamente esta herramienta? Mide como 2 grandes ámbitos. Uno es cómo se utiliza el tiempo dentro del aula, cuánto tiempo de lo que se está observando está utilizado para actividades de aprendizaje versus otro tipo de actividades como transiciones o finalmente que no estén haciendo nada que sea relacionado a aprendizaje. Y cuántos niños están involucrados en las actividades de aprendizaje durante este tiempo, ¿ya? Y esto es una variable que le llamamos como de low inference, es decir, que no hay que hacer muchos juicios de valor al respecto, es bastante como blanco y negro, ¿no? Hay actividad de aprendizaje, sí o no, están involucrados trabajando, qué cantidad de niños, y es bastante simple de observar. La segunda parte, que es la más interesante, que es un poco más difícil de observar, pero porque es un poco más subjetiva, es bastante más rica,
y tiene 3 dominios. Uno es cultura del aula, el otro es enseñanza y el otro es habilidades socioemocionales, es decir, cómo el docente promueve y el desarrollo de habilidades socioemocionales, como son la autonomía, perseverancia y otras habilidades prosociales. ¿Ya? Cultura del aula, básicamente cómo se promueve un ambiente de aprendizaje, un clima de aula que promueva el aprendizaje, donde los niños se sientan cómodos, seguros, etcétera. Cómo el docente maneja las expectativas de comportamiento y la mala conducta, etcétera, dentro del aula para que pueda generarse este ambiente. Luego en enseñanza, que es una de las partes más centrales de la herramienta, tenemos cómo el docente facilita la clase, cómo verifica que los estudiantes vayan entendiendo, cómo provee retroalimentación y cómo promueve el pensamiento crítico, ¿ya? Entonces, para cada una de estas cajitas que ustedes ven ahí, esto se abre en una serie de conductas, ¿ya? Entonces, cada una de estas cajitas son elementos. Tenemos estas áreas y luego tenemos elementos y dentro de cada elemento tenemos conductas y descriptores de calidad. Entonces, finalmente es un gran manual. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en el ámbito, en el área de la enseñanza, tenemos el elemento, por ejemplo, de facilitación de la clase con estas 4 conductas que lo componen. Entonces, por ejemplo, tenemos el docente articula explícitamente objetivos, relaciona las actividades con esos objetivos, se explica el contenido utilizando múltiples formas de representación, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, son todos descriptores bien observables. Y luego, no está acá, pero en el manual vienen ejemplos de cómo se vería esto en el aula, de qué forma se puede ver expresado en una observación de clase, ¿ya? El scoring, la forma en que se puntea esto es de 1 a 5 la escala, ¿ya? Y tenemos un mecanismo como de andamiaje para poder llegar al puntaje de 1 a 5, porque hay que asignar un puntaje para todo facilitar, o sea, para todo el elemento. Antes de eso, yo le asigno rangos de calidad a las conductas, lo que me va a permitir generar un andamiaje para llegar a ese puntaje. ¿Se entiende? Y esto es todo como lo hace el humano, ¿ya? Entonces el humano observa, luego marca rangos de calidad para cada una de esas conductas y luego determina un puntaje. El puntaje no se determina de manera matemática ni exactamente precisa, pero sí se utiliza como guía los rangos de calidad y también las observaciones de quien observa con sus comentarios, etcétera, porque podría ser, por ejemplo, que el 3.1 está marcado bajo, el 3.2 medio, el 3.3 alto y el 3.4 medio, por decir algo. Claro, el puntaje lógico ahí sería un 3, pero resulta que esos medios eran un poquito tirados hacia alto, entonces al final le ponen 4, ¿ya? Solo para como ilustrar que tiene un componente un poco subjetivo de interpretación, pero al mismo tiempo la rúbrica es muy rica en descripciones, ¿ya? Y esto lo hace muy propicio para el uso con la inteligencia artificial. Y es por eso que nos quisimos hacer estas preguntas. La primera pregunta, ¿se me oye bien? Justo entró mi mamá. Ya. ¿En qué medida los Large Language Models, estos modelos de inteligencia artificial, producen puntajes de observación estables bajo condiciones idénticas de prompting? Quisimos ver un poco porque es lo que estamos viendo que está empezando a pasar en muchos establecimientos, muchos colegios, escuelas, donde los profesores están interactuando con los modelos de lenguaje y pidiendo retroalimentación, etcétera, y sin mucha programación, ¿no? Sino más bien con unos promptings. Entonces hicimos unos promptings bastante ricos y le dijimos, bueno, compáralo, este mismo prompt en distintas iteraciones para ver qué pasaba. Luego, en la pregunta 2, quisimos comparar los puntajes que generaba la inteligencia artificial con los puntajes de los expertos. Aquí es importante precisar que estos puntajes de expertos están hechos a través de que 3 personas certificadas en la herramienta observan un video, luego cada uno le asigna un puntaje y luego conversan y se ponen de acuerdo en cuál es el puntaje verdadero, entre comillas, para ese video, ¿ya? Entonces, es como el gold standard, ¿no? Ese es supuestamente la verdad de la calidad de ese video, ¿ya? Entonces queríamos comparar cómo la inteligencia artificial puntuada en relación a los expertos. Y por último, quisimos ver la variación entre confiabilidad y precisión entre las distintas dimensiones de la herramienta, los distintos elementos, ¿ya?
Con esto yo le voy a pasar ahora el micrófono a Matías, que nos va a ayudar en la parte más metodológica del diseño y los resultados. Matías, si estás por ahí. Acá estoy, sí, sí. Bien. Bueno, buenos días aquí todavía. Ahí como le decía Carolina, un poco nuestro objetivo es justamente nace harto desde esta idea de la autoevaluación, ¿no? Como un profesor que quiere recibir retroalimentación, entonces lo que intentamos hacer fue un poco replicar la mejor condición que un profesor puede utilizar en una interacción con un chatbot. ¿M? Obviamente nosotros no trabajamos con los chatbots, sino que trabajamos a través de lo que se llaman las API, digamos, directamente desde software a software, pero simulando un poco esta información. Entonces lo que hicimos fue primero generar un prompt por cada elemento, es decir, para cada uno de los 9 elementos de Teach se evalúa distinto. Ya esto tiene la base de que los LLM, ya ahí hay que entender un poco el funcionamiento. Los LLM tienen modelos de atención, es decir, si yo en un mismo prompt le pongo mucha información o muchas preguntas, la probabilidad de falla va aumentando, ¿no? Porque al final el LLM está orientado a concentrar y a identificar preguntas o los elementos más relevantes, pero mientras más elementos relevantes yo le pongo, más va a dispersar su información, ¿ya? Entonces a veces tendemos y creemos que es mejor hacer un prompt y pedirle todo para que tenga toda la información al mismo tiempo, pero eso en general perjudica finalmente el funcionamiento. Entonces lo que hicimos acá fue decir, bueno, para cada elemento una evaluación. Entonces básicamente lo que viene en ese prompt es un conjunto de instrucciones que explican ese elemento, que están sacadas directamente del manual de Teach, es decir, sería la mejor información, por ejemplo, que un profesor podría acceder respecto de la definición de cómo se evalúa ese elemento. ¿Ya? Y luego viene el guión, el script del video. O sea, es decir, nosotros no estamos evaluando el video como video en sí mismo, como multimodal, sino que lo que estamos evaluando es el video como texto, ya que es básicamente el guión o el script asociado al video, eso es lo que se llama el speech to text, ¿no? Como que se toma el video, se pasa a texto. Y es lo que la mayoría de los LLM también hace. O sea, hoy, esto lo hicimos en diciembre del año pasado, ¿ya? Y hasta diciembre, por ejemplo, no había casi chatbots que tú pudieras realmente interactuar con un video. Tú puedes pasarle un video, puedes pasar un audio, pero normalmente lo que iban a hacer siempre es pasarlo a texto. Y ahí tú interactúas básicamente con el speech. Hoy por hoy, Gemini, por ejemplo, sí ya tiene un poco más de interacción con video, pero todavía sigue siendo bastante básica, digamos, las cosas que pueden hacer. Existen otros modelos especializados que hoy día se trabajan respecto de ya análisis de video. Bueno, y nosotros mismos estamos trabajando con eso también. Pero por eso que acá estamos intentando hacer lo más parecido posible a lo que haría uno con autoevaluación. Es decir, me grabo, por ejemplo, con el celular mi clase y después tomo el audio y le digo al sistema. Comparamos con 8 endpoints, básicamente son 5 modelos, ya Gemini, OpenAI, Cloud, etcétera, y los vamos a mostrar, pero ocupamos 8 de estos, ¿ya? Otra de las cosas que tienen los modelos de IA, esto del LM, lo que se llama la temperatura o topeo, tienen distintos nombres, ¿no? Que es cuán variable o cuán creativo quieres que sea el modelo, ¿ya? Y ese es un elemento de diseño de los modelos. Los LLM están hechos para que si yo le hago 2 veces la misma pregunta, la respuesta en sí misma no sea exactamente igual. Claro, cambiaste ahí el... Entonces, porque están hechos así. Ya siempre pensemos en el LLM, ¿cierto? Lo que hace es, a ¿Ahí se grandes ve bien? rasgos, sí, ahí se ve. A grandes rasgos, lo que va haciendo el LLM es identificar la siguiente palabra, e ir completando. Básicamente la temperatura es darle un grado de aleatoriedad a esa palabra, es decir, en vez de elegir la mejor palabra que viene después de otra, decir, bueno, dentro de las 10 mejores voy a elegir una al azar. Y eso va generándole variabilidad y distintos caminos. Entonces, si yo le pregunto a OpenAI una cosa y usted le pregunta exactamente el mismo prompt, la respuesta puede ser distinta. Ahora,
el supuesto es que la respuesta se construye distinta, pero que el contenido en sí mismo es igual. Es decir, una cosa es que lo escribamos de una forma diferente, pero que de alguna forma estemos transmitiendo lo mismo. Ya, ese supuesto es el que nosotros queríamos decir, me parece que probablemente no. ¿Ya? Y era algo que en la literatura, en investigación científica, respecto del uso de chat, no se estaba evaluando, ¿no? Como que se decía, mira, el chat funciona así, así, pero se asumía una consistencia, es decir, que si yo le paso el mismo prompt, me da una respuesta, y esa es la respuesta de ese modelo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es pasar 10 iteraciones, es decir, 10 veces el mismo prompt, pero exactamente el mismo prompt al mismo modelo. ¿Ya? Entonces trabajamos ahí con 12 videos, 4 de esos eran en español, los otros eran en inglés, todos con las transcripciones, y como decía ahí antes Carolina, se comparan además contra esta evaluación experta. ¿Ya? Ya, bueno, esto es un poco lo que decíamos recién. Eh, el evaluador, él trabaja sobre el video. El LM está trabajando sobre el texto. Y aparte un poco de lo que nosotros estamos transmitiendo acá, y porque una de las condiciones que a veces te pueden decir, ya, pero son distintas condiciones. Sí, son distintas. Justamente queremos transmitir de que la autoevaluación puede ser un problema y un error. Estos son los modelos que utilizamos. Entonces ahí pueden ver los típicos, ¿no? GPT, estamos hablando de OpenAI, Gemini, Cloud en dos versiones, una Gemini, GPT y Cloud lo ocupamos en dos versiones, como una más cara y una más barata. Ocupamos DeepSeek y ocupamos Grok también. ¿Ya? O sea, ocupamos ahí 8 Ahí, distintos. perdona, Matías, Sí, que te interrumpa, quizás vale la pena como recordar que estos fue los modelos que se usaron y se eligieron, que eran los que estaban en su en minuto cuando diciembre. hicimos esto, claro, incluso antes los elegimos, acuérdate. Sí, sí, sí. Pero claro, quizás si lo hiciéramos hoy día serían otros. Sí, sí. Ahora lo que vamos a ver es que tampoco el costo del modelo, el costo de salida, por ejemplo, te dice como cuán bueno se supone, o técnicamente es como cuán grandes los tokens o el tipo de modelo que utiliza, ¿ya? Y obvio, hay diferencia importante de precio. Vamos a ver que al final de cuentas, en este contexto, no necesariamente el costo, digamos, o el tamaño del LLM termina dando mejores resultados. Dale ahí. Entonces, el prompt, bueno, es un prompt, como decimos, construido, como les comentaba antes, largo, donde se le da el rol, se le dice cuáles son las instrucciones. Como digo, esas instrucciones están sacadas del manual directamente de Teach, son bien detalladas. Se le da la rúbrica básicamente son justamente lo que mostraba antes Carolina, ¿cierto? Cuáles son las conductas asociadas a ese elemento, ¿ya? Y cómo se evalúa cada una, ¿ya? Y todo ese proceso. Entonces, básicamente tenemos 8640 llamadas, ya, y ahí se llamadas API, porque como digo, se hace por API. Esto no tiene historia. La API, la gracia, la otra gracia que tiene la API es que es sin historia. Es decir, cuando ustedes ocupan su chat, ¿cierto? Hay un elemento histórico que, obvio, sí, técnicamente nunca puedes hacer dos prompts igual, porque como está ocupando la historia, finalmente cuando hace el segundo prompt que se iguala al primero, no son iguales porque para el segundo el contexto ya cambió, que es tu historia de la conversación anterior. En el caso cuando tú usas por la API, tú defines cuál es el contexto. Entonces, si tú no le das contexto, no hay historia por detrás. Entonces, el prompt se evalúa de forma totalmente aislada. Ya, ¿y cuáles fueron las métricas entonces que fuimos evaluando? Básicamente tenemos dos grandes conceptos que queríamos medir, ¿no? Uno era cuán confiable era el modelo, cuánto, digamos, mantenía su respuesta, ¿ya? Y la otra es, bueno, la correctitud misma, o sea, cuán apegado al gold standard, digamos, era esta evaluación. ¿Ya? No existe una métrica para esto de la confiabilidad, una única que uno dijera, ya, esta es la mejor. ¿Ya? Entonces ocupamos métricas tanto como estadísticas estándar, como la desviación estándar, que es como la métrica de dispersión más típica usada estadísticamente, pero también la entropía de Shannon, que es la métrica que se usa en teoría de la información, que básicamente dice cuántos símbolos necesito para representar una información. ¿Ya? Entonces, mientras más símbolos necesite, significa que la información tiene más variedad.
¿ya? Eso es, por ejemplo, lo que se utiliza cuando ustedes comprimen un archivo, ¿ya? Ese tipo de cosas son las que se utilizan, ¿no? Como ese tipo de teoría. Y la correlación intraclase es un poco lo mismo. ¿Cuánto se para un mismo elemento, digamos, cuán correlacionados están esos valores? ¿Mm? Entonces, la desviación estándar eh, tiene que ver con números. Entonces, entre un 4 y un 3, ¿cierto? Uno dice, a 4, si le doy una evaluación de 4, una evaluación de 3, la distancia es 1, ¿ya? Entonces, es distinto a que si le doy 4 o 1, ¿no? A la distancia entre los valores. En cambio, la entropía de Shannon, por ejemplo, no le importa la distancia entre los valores, sino cuántas clases distintas fueron, cuántas categorías. El 4 y el 1 y el 4 y el 3 serían dos clases, ambas, ¿ya? Esa es como un poco la distinción. Y después, por el lado de la precisión, el acuerdo exacto, es decir, que fueran exactamente igual, el error absoluto medio, ya el error absoluto medio cuadrático, que lo que hace es que mientras es castigar más a los valores que están más lejanos al valor esperado, y el coeficiente de correlación de concordancia, que es el típico coeficiente que se utiliza para ver si es que hay acuerdo medianamente. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Primero que la consistencia varía sustancialmente entre los modelos, ¿ya? La consistencia, esto de si yo le hago 10 repeticiones con el mismo prompt, ¿ya? Y ahí pueden ver un poco las desviaciones estándar como van de 0,20 a 0,52, ¿ya? Y también ahí un poco, aquí lo podemos ver a nivel de la entropía con el modelo. Entonces, lo que ven acá, mientras más oscuro, significa que hay más categorías de resultados. Entonces, por ejemplo, ahí ese amarillo que está en perseverancia con Cloud Sonnet, no, sí, Cloud Sonnet, es bien bajo. Probable, ese tuvo solamente uno o dos categorías de resultados, ¿ya? Pero en los otros vemos que hay bastantes más, ¿ya? Y llegando incluso a veces, por ejemplo, en feedback con GPT-5 Mini, entonces ahí estamos hablando de que de las 5 resultados posibles, en las 10 iteraciones te dio 3 o 4, ¿ya? O sea, como que de alguna forma tú decís, es aleatorio. O sea, como que ya al final, ¿qué puedo confiar si es que en verdad me da, para el mismo prompt, a veces me dice la evaluación 1, a veces me dice 3, a veces me dice 4, a veces me dice 5, ¿ya? Es un poco esa variabilidad. Entonces acá está más o menos la entropía media, porque media en el sentido que se promedia para cada video. Entonces obviamente hay videos que pueden comportarse mejor que otros, pero donde podemos ir viendo que hay valores donde varía más y otros donde, o sea, ciertos elementos donde puede tener mejores resultados que en otros, ¿no? Y desde la concordancia, ¿ya? Que aquí mientras, digamos, mientras más alto es mejor. ¿Mm? También vemos bastante variabilidad sobre todo entre los distintos elementos, ¿no? Vemos que hay elementos como el critical thinking, que pareciera comportarse bastante mejor, ¿ya? Pero otros como check for understanding o el positive behavior expectation, donde se comporta con bastante menos precisión respecto de los resultados del experto. Aquí más o menos un poco la misma idea, ¿no? La relación de cómo cada modelo se comportó en esto, donde por ejemplo Grok sería el que mejores resultados tiene a nivel de precisión, ¿ya? Y Cloud Haiku el que tiene peor. Y Cloud Haiku en ese sentido era el segundo más caro o uno de los dos más caros, ¿ya? Como para entender que finalmente el precio, digamos, del modelo tampoco necesariamente estaba relacionado con su comportamiento de correctitud. Y a nivel de los elementos, ya también un poco lo mismo. Tenemos que perseverancia, habilidad social y colaborativa, ya tienen mejores resultados, pero después tiene expectativa positiva de comportamiento, verificar entendimiento, etcétera, que tienen resultados mucho más bajos, ¿ya? O sea, donde la precisión está muy por debajo de valores confiables o esperados. Entonces, bueno, básicamente lo que al analizar los resultados,
ya lo que más encontramos, ya porque uno empieza después a mirar, empezamos a mirar, digamos, qué comentarios nos iba haciendo, porque nosotros le decíamos, haz la evaluación y coméntanos por qué evaluaste con un 3 con un 4 cada elemento. Y al empezar a escarbar ahí, a mirar, una mirada exploratoria todavía, no hemos hecho un análisis de los 8600, pero la mirada exploratoria nos mostraba que hay un tema no verbal, ¿ya? Y que obviamente en la evaluación se te empiezan a generar esos problemas porque como esto es una evaluación directamente de lo verbal, todo lo no verbal se te genera un problema. Y sobre todo respecto porque el LLM asume que lo que no está presente está mal, no existe, ¿ya? Entonces, ahí por ejemplo tenemos que un comentario al ejemplo del, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama esta? Expectativas de conducta. Expectativa de em, conducta, ¿cierto? sí. Entonces, Entonces, por ejemplo, en este, dale, Caro. cuando no está la conducta, cuando el profesor no hace nada, en el manual establece que se puede codificar alto, porque si no hace nada y se están portando bien los estudiantes, entonces era porque no era necesario hacer nada. Pero ese nivel como de razonamiento le marea mucho a los LLM y entonces como en la ausencia de la conducta lo puntea bajo en vez de ponerlo alto. Entonces, ese tipo de cosas también ocurrían. Y aquí está como la tablita resumen. Dale, Matías. Sí, pues ese es el resumen un poco que podemos ver los distintos elementos con los distintos endpoints usados. Básicamente, el eje X, digamos, está representando la consistencia y el eje Y estaría representando el grado de acuerdo con el experto. Entonces uno dice, ¿dónde una herramienta que fuera confiable debiera estar donde está ese cuadrado gris arriba a la derecha? ¿Mm? Y consistentemente ahí, o sea, todos los elementos hay. Hoy día vemos que en este caso ninguno de los 8 llegaba a ese cuadrado, ¿ya? Y que además ninguno de los elementos, o sea, ninguno de los 8 modelos ni de los elementos lograba llegar ahí, ¿ya? Y la idea sería que todos estuvieran ahí. Pero bueno, podemos identificar, por supuesto, justamente cuáles son los que tienen mayores dificultades, que es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? El check for understanding, ahí lo podemos ver por coloring. Autonomía, social collaborative skills, son los que están más altos también. Súper. Yo creo que dejémoslo hasta acá para que dejemos espacios para las preguntas. Lo que viene para nosotros como equipo de investigación ahora es seguir avanzando en análisis un poquito más sofisticado. Interesa mucho lo multimodal. Estamos empezando a trabajar con algunos screenshots intercalados con transcripts y también queremos hacer análisis de las justificaciones, del lenguaje y las justificaciones, compararlo con el de los humanos. Así es que voy a dejar de compartir ahora para poder verlos y poder también tomar sus preguntas. Gracias, Matías. Buenísimo, muchas gracias Carolina, Matías, felicitaciones por esta investigación y gracias también por interesante cómo han podido evidenciar este comportamiento de la CIA, en estos procesos educativos que son un poco más complejos, ¿no? Como evaluarlo y cómo se han podido medir entre un lenguaje y otro, ¿no? Así que felicitaciones, está muy interesante. No sé si tengan preguntas ahí de los participantes acerca de la investigación. Por cierto, Ezequiel nos ha compartido por el grupo de WhatsApp la investigación que han realizado, así que ahí la podemos encontrar completa para poder revisarla. Y ahí si tienen preguntas pueden levantar la mano. O las pueden escribir por el chat si prefieren también. Sí, así que ahí nos Ilvana. comentan. Hola, buenas, muchas gracias y felicitaciones por la investigación. Me he quedado pensando, imaginándome el proceso, imaginándome porque conozco a varias IAs. No conozco el Teach, el instrumento de validación, ahora le voy a dar una mirada. Me quedé pensando porque quería transmitirles acá en la institución donde estamos con Gaby. Se está trabajando también un proyecto, se está tratando de medir la calidad académica de las sesiones, bueno, en un marco universitario. Comentaban que el Teach
Primary es el que ustedes usaron. También hay para educación superior, me imagino, como para darle una mirada. Sí, sí, Y, sí. y acá trabajaron en una rúbrica que no la vi. Y me quedaba pensando en lo que ustedes ya lograron, ¿no? Y un poco comparar a lo que están intentando hacer acá, que me parece una muy buena investigación, como para sugerirles saber cómo involucran algunos aspectos o sobre todo en el procesamiento de los LLM y en tratar de interpretar esto que decías, no todo es verbal, porque al final quizás pensáramos de que vas a evaluar actualmente, no sé cómo están ahorita las IAs, solo te lo transcriben y sobre eso llegas a hacer el análisis, ¿no? Entonces me quedaba pensando en que qué pasa con estos aspectos no verbales y cómo te puede llevar a como que a un falso positivo, como comentabas, Carolina. Este, así que me he quedado con esa idea. Voy a revisar la parte universitaria y de repente mi pregunta iría por alguna sugerencia, algún aspecto, retos como que han encontrado y poder quedarme con esto para al equipo que está viendo este proyecto. Además de llevarles esta idea de lo que ustedes hicieron, eh, me podrían sugerir. Sí, claro. Bueno, lo primero decirte que sí, existe Teach Secondary. Ezequiel, de hecho, es uno de los líderes de esta herramienta, quien lideró todo el trabajo de Teach. Hoy día también desarrollamos una que se llama Teach Digital, que incluye aspectos de cómo los docentes incorporan el uso de la tecnología dentro del aula. Nosotros tomamos el manual de Primary, que era como uno de hecho, el que está más validado, qué sé yo, pero existe para Early Childhood Education, o sea, para preescolar, y para secundaria también, y hasta educación superior se puede utilizar. Em, los desafíos, yo diría que hay desafíos en distintos ámbitos, como a distintos niveles, ¿no? Dependiendo, no sé por dónde va un poco tu pregunta, pero hay desafíos relacionados a la tecnología y los esfuerzos que estamos haciendo en torno a escalar con inteligencia artificial. Y hay desafíos también muy prácticos en torno a la implementación de este tipo de herramientas para la mejora de las prácticas pedagógicas que son muy propios del contexto de donde uno se desempeña en la educación, ¿no? Que tenemos espacios que son muy íntimos, que son el aula, donde uno como docente hace su clase y es incómodo tener a alguien observando. Entonces, eso de partida es un desafío que por lo menos en mi experiencia, toca lidiar con eso. Pero a la medida que los docentes van viendo que esta es una herramienta para su propio desarrollo profesional y que no hay implicancias como de high stakes, o sea, que no que se le va a castigar o qué sé yo si le va mal, inmediatamente como que se baja un poco la presión y están más dispuestos a abrirnos sus salas. Ahora, justamente por eso también queremos avanzar en esta línea de implementar la inteligencia artificial para la observación de clases, porque justamente te permite generar un entorno mucho más privado y cuidado o seguro donde tú puedes interactuar con esta interfase, em, y no tener a un humano necesariamente sentado ahí viendo, ¿no? Entonces, eventualmente la idea es que haya también una persona involucrada, ¿no es cierto?, que vaya acompañando y dando feedback y qué sé yo, pero que también esté este espacio más privado entre el profesor y este coach virtual que utiliza el Teach para observar y que permita ir como probando, testeando y analizando distintas partes de la clase. Eso, no sé si respondí ahí bien tu pregunta, Silvana. Ah, y Solo ahí busca, déjame No, sí, gracias. Perdón. no, agregar un par de cosas y Silvana nomás de... Primero entender que las instrucciones que hacemos como humanos son para humanos. Ya, y ahí a veces uno tiene que, cuando empieza a dar esas mismas instrucciones a un LLM, hay que empezar a aprender de eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros ocupamos el manual de Teach, pero el manual de Teach está hecho para humanos. ¿Ya? Y a veces el LLM es más literal, ¿no? Y siempre, y ese conocimiento experto que uno va obteniendo respecto de alguien que haya aplicado este tipo de herramientas, y ahí pasa con todos los protocolos de observación, que te va diciendo cómo justamente no, pero es que eso yo lo interpreto así. O sea, es cómo vamos generando y modelando ese conocimiento experto de forma adicional a lo que quizá uno podría pensar que, oye, un manual que ya está súper bien hecho y todo,
pero que es muy literal, si interpretado literalmente empieza a fallar, o que ocupa conceptos que nosotros, en educación los conceptos son un tema, digamos, las definiciones respecto de qué significa eh, una estrategia de aprendizaje, por ejemplo, o una metodología, siempre tienen variabilidad. Dejar al LLM tomar esas decisiones es un error. O sea, lo que hay que siempre entender es que tenemos que nosotros definir nuestros marcos, transmitirle más información que la que yo le daría a un humano, tomar el experto que colabore y que ayude en ese proceso constructivo, ¿no? Y después, y la parte más tecnológica, entender que la multimodalidad, como que yo le paso un video y él en verdad va a tomar el audio, el texto, no existe. ¿Ya? Existen modelos multimodales, pero los modelos multimodales lo que van haciendo es convirtiendo de un lado al otro. Ya no existe esa mirada quizás que tenemos nosotros de poder ocupar todos nuestros sentidos al mismo tiempo y fusionarlos de formas que... Entonces, obvio, ¿qué significa, por ejemplo, que los alumnos se estén comportando bien? No es fácil decirle a una IA que identifique, porque los alumnos porque quizás me digan, no, mira, se pararon mucho, se están portando mal. Digan, no, pues están trabajando en una actividad quizás, ¿ya? Y quizás la actividad, no es tan fácil. Ahora que estamos trabajando con video, por ejemplo, te vas dando cuenta que cuesta ya darle interpretación semántica a los comportamientos visuales, ¿ya? Y eso es algo que, obvio, uno va más bien buscando eventos y después ayudando que con el texto le vayas dando cierto comportamiento, es decir, ¿qué está pasando? Si se pararon estos alumnos, ¿fue bueno, fue malo, fue...? Y ahí hay hartas todavía cosas que resolver. Gracias, Matías. Sigamos Carlos. con Carlos. Hola, buenos días. Muy interesante la conversación. Un tema o una ventaja que tiene el uso de la inteligencia artificial, aunque no sea perfecta, es que las fallas son las mismas. En cambio, cuando usamos humanos, las fallas de uno son diferentes a las fallas de otro. Pero entonces creo que el uso de la IA para estos temas es muy prometedor. Mi pregunta va: ¿qué artefactos se están usando? ¿Qué cámaras o qué tipo de tecnologías se están usando para este proceso? Ahí te Tienen, sorprendería que sí. La mala yo, calidad de esos videos. son videos antiguos que teníamos de la época de la pandemia, o sea que de verdad la tecnología es la que había. Con mascarilla, además. No, Sí, no, son no, súper subóptimos complejos de... total. Sí. No, idealmente para nosotros, ahora estamos justamente en un proceso de búsqueda de videos nuevos y qué sé yo, y la idea es que sean grabados por camaritas que puedan capturar bien bueno, el audio. El profesor tiene un micrófono, eso es importante. El docente tiene que tener un micrófono, la cámara está posicionada al fondo de la sala de clases y te permite tener una vista panorámica de todo lo que está ocurriendo. No se ven las caras de los niños, eso también un poco a propósito. A veces se ven, pero no es una cámara dirigida a la cara de los niños, sino más bien a la situación completa de la sala de clase. Y lo que interesa mucho es el audio de la voz del docente. Pero sí, no tenemos gran tecnología detrás, digamos, más que eso. Gracias. Gracias, Carlos. Lea, adelante. Ya, ahora sí. Bueno, felicitarlos igualmente por esta investigación y cuando escuchaba de qué se trataba, era un déjà vu. Hace un año, en una de estas hackatones que se organizan, ¿no?, entre estudiantes de sistemas y habían trabajado con docentes de escuelas públicas. Y entonces era una hackatón mixta para poder solucionar problemas en la educación. Y un grupo presentó justamente una solución en la que los maestros en las zonas rurales se grababan y la IA les daba feedback para poder entrenarse en las evaluaciones que hace el Ministerio de Educación, ¿no? No lo hacía con Teach, lo hacía con la rúbrica con las que el Ministerio de Educación evalúa a los maestros. Entonces, claro, hay esta necesidad. O sea, hay una necesidad real, ¿no? Y mi pregunta es entonces, ¿qué hace un docente? O sea, ¿qué se esperaría que haga el docente con ese feedback, ese análisis de sus propias prácticas, ¿no? Y yo, por ejemplo,
visito muchas escuelas, ahora estoy en Arequipa, la semana pasada estaba en Cajamarca o en Lurí, visitando prácticas de docentes en aulas de innovación pedagógica, que acá en Perú, en las escuelas públicas, la tecnología está en las aulas de innovación pedagógica. Entonces los maestros van y ahí hacen, y las dinámicas son muy distintas, ¿no? Y es curioso porque al no tener este registro multimodal, ¿no? Y ser plano, la emoción de la voz y todas estas cosas se pierden, ¿no? Justo tenía una conversación con una maestra, me decía, ay, acá los chicos los engríen mucho, y yo les hablo así, ¿no? Yo les hablo así. Me dicen, profesora, su voz es muy dura, muy estricta. No, yo te hablo así, tú que lo interpretas y eres muy sensible. Entonces, todas estas prácticas, digo, que son importantes en la creación de vínculo, etcétera, cómo, cómo interpretarlas, cómo recogerlas, ¿no? En todo caso, este era un comentario, pero mi pregunta es, ¿qué hacen, qué se esperaría que hagan los docentes con el feedback recibido? ¿Qué buenas prácticas hay? ¿Cómo se puede transferir de repente a otros espacios, ¿no? Y si necesitan videos, puedo conseguir ahí en escuelas públicas acá. Sí, tengo muchos campos de Fantástico. observación. No, eso sería maravilloso, de verdad. Estamos justamente ahora intentando tener videos actualizados y de distintos lugares, así que sería súper bueno. Felices de conversar más para poder Ujú. quizás hacer un estudio de pilotaje nuevo. Mira, hay todo un desarrollo y hay una línea fuerte de investigación de lo que es el coaching de docentes. Entonces Ujú. ahí el mismo Banco Mundial desarrolló unas herramientas que se llama Coach, que es como el que acompaña al Teach, que es todo un sistema para hacer acompañamiento docente. Y hay ahí varias recomendaciones prácticas de cómo implementar este acompañamiento. La gracia es que la herramienta es tan como rica en descripciones y ejemplos, etcétera, que es muy como accionable, ¿no? Entonces los puntajes de cada elemento tú lo puedes como abrir y un poco hacíamos referencia a esto, ¿no? A estas justificaciones que decía Matías, a estas descripciones de las conductas que es como el raciocinio que uno utiliza para poder asignarle esa nota. Y ese raciocinio, esa argumentación, tiene mucha descripción, ¿no? De lo que hace, dice, y etcétera, el docente. Y entonces ahí es donde está la oportunidad de mejora. Ahora, es imposible abarcar todo junto al mismo tiempo. Entonces ahí la recomendación es ir de manera sistemática, trabajando en las distintas áreas que en conjunto un mentor decide con el docente y se van poniendo metas y se van estableciendo. Y la idea es ir observando con una velocidad con cierta frecuencia para que esto empiece a generar cambios. Si no, generar los cambios es muy lento. Entonces, hay algunos estudios randomizados, por ejemplo, causales que muestran, ¿no es cierto?, que hay efectos muy pequeños en la calidad de las prácticas pedagógicas cuando hay intervenciones de este tipo con reuniones quincenales y retroalimentación mensual de parte de un mentor con un docente, pero es posible generar estos cambios. Eso es lo interesante. Ahora, con esta tecnología posiblemente esto podría ser más acelerado, ¿no? Porque podrías tener mucho más frecuencia a un costo más bajo. Pero parte de los Pero, desafíos es eso también. Nosotros, exacto. lo primero que queremos es decir, tener una tecnología que sea confiable en sus resultados. No tiene que ser 100% de un alcohol estándar, pero que se desvíe si el otro pone 4, tú pongas 3. Hoy día el problema que vemos con el LMS, que te puede dar 4 o 1. Y si le digo a un profesor, oye, estáis bien, y después con la misma clase le digo, no, sabéis que estáis súper mal, el profesor no va a tener cómo reaccionar. Ahora, el paso siguiente es cómo le doy recomendaciones accionables, ¿cierto? Y yo creo que todos los que han usado el LLM lo han vivido, como que uno dice, oye, siempre es bonito lo que te responde, pero mientras más uno sabe, cuando te metes en cosas que tú sabes harto y empiezas a buscar la respuesta, te vas dando cuenta cómo empieza a ser más divagar en su respuesta o cosas que tú dices, ya, pero ¿cómo hago esto? ¿No? Porque uno ya cuando empieza a entender, bueno, y eso también es, por eso que el LLM en sí no funciona por sí solo, no necesita esta capa de conocimiento experto que va por sobre, que tenga un framework, que tenga un sistema que le permita, digamos, dar esas recomendaciones que después un profesor realmente pueda tomar acciones sobre ellas. Súper buena pregunta. Y por Gracias. favor, contáctanos para los de los videos, que me interesó mucho eso.
No sé quién más está ahora. Pedro, adelante. ¿Qué tal? Gracias. Carolina, Matías, muchas gracias por la presentación. Es fabuloso saber que hay todo un equipo ahorita trabajando justamente en esta tecnología para poder realizar esto de forma automática. Felicitaciones nuevamente y los mejores deseos. Una pregunta puntual en base a sus resultados. En el cuadro que presentan, claro, Grok es el que funciona mejor, ¿no?, en términos de consistencia. Mi pregunta concreta es, ¿por qué creen ustedes que estos LLM dan mejores resultados en esos elementos de Teach, que son el pensamiento crítico, como dijeron, pero también en autonomía y en la colaboración social, ¿no? En los skills de colaboración social y colaborativa? Ahí en esos tres, en su gráfico, aparecen por Grok muy juntos en la zona gris, ¿no? O bueno, muy cerca de la zona gris. ¿Por qué está Sí, respondiendo mejor en esos 3 puntos el LLM? sí, hay una respuesta simple, que es más simple de lo que uno creería, pero sucede que con algunos elementos en Teach, en particular, por ejemplo, con esto en el área socioemocional, eh, hay efectos de piso. Vemos que poca variabilidad en los puntajes, ¿ya? Entonces, como no hay mucha variabilidad, al final es más estable, por una parte, ¿no? Em, entonces, déjame que estoy mirando el gráfico para darte como algún ejemplo. Sí, no, pero eso es lo que decía, o sea, piensa que en el gráfico no está perseverancia, porque perseverancia nos pasaba que en los 12 videos Ah, sí. el puntaje era 4, el puntaje del experto era 4, ¿ya? Y es porque, obvio, como que son el perseverancia, el social collaborative skill y el autonomy, están muy orientados a errores muy grandes, digamos. O sea, mientras no hay un gran error del profesor, va a ser la evaluación 4 o 5. ¿Ya? Y además, y en el critical thinking te pasa que es full texto. Critical thinking es lo que mejor puede hacer en general un LLM, que es analizar el contenido del texto. Entonces, con eso también funciona, uno Mm. esperaría que funcione mejor. Claro, o sea, tiene que ver con la naturaleza de los elementos más que con otra cosa, o sea, es como cómo están descritos. Entonces, para saber si algo es de critical thinking, por ejemplo, muy concretamente es como hay preguntas abiertas, el profesor hace preguntas abiertas. Eso es bien objetivo, o sea, una pregunta abierta tiene un formato, ¿no sé? Entonces, eso lo puede captar bien el modelo. Pero después, cómo desarrolla, por ejemplo, perseverancia, como decía Matías, o sea, perseverancia es terrible porque tiene que ocurrir ciertas cosas en el video que por lo general no vemos. Entonces, el puntaje tiende a ser súper como estable y no varía. Y ahí entonces, si no hay mucha variación, no tiene mucha gracia, mucho que hacer. Entonces, a veces como que pareciera ser muy consistente, pero es porque no tiene mucha variabilidad. O sea, si te entendí bien, Matías, Carolina, entonces, eh, en este momento actual, digamos, del resultado, o sea, en algunos elementos sí tiene esta Funciona capacidad, por mejor. ejemplo, como tú decías, Matías, Ujú. ¿no? Tú, Carolina, el critical thinking, porque digamos es donde es experto. Pero hay otros donde, a pesar de que se muestra consistencia, no es necesariamente todavía a este nivel de la tecnología por la capacidad de discernir, sino simplemente porque lo pone igual todo, ¿no? Muy consistente, pero en verdad no está diferenciando. Sí, entendí Sí, bien. no, el LLM yo creo que tiene límites, como por sí solo. O sea, yo creo que un check for understanding nunca lo va a hacer bien, ¿ya? O porque todo lo que dependa del comportamiento de los estudiantes, es decir, que es una acción-reacción, y es mucho más de, no lo va a tomar bien el LLM porque requiere aspectos visuales de análisis de la situación, que aunque tengamos el mejor LLM posible, es más, hoy día ya se dice que desde el punto de vista tecnológico ya los LLM ya llegaron a su límite de capacidad, pero lógico, es como cualquier persona que tiene que entender solo con un punto de referencia, en este caso el texto. O sea, la pregunta es si el texto puede llegar a ser suficiente. Y el tema aquí es, no, en algunos de estos nunca va a ser suficiente. Entonces,
no es tanto de si la tecnología avanza va a mejorar, sino que más bien de que esa tecnología usada directamente nunca va a lograr llegar a ese estándar. Necesitamos incorporar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora, por ejemplo? Estamos buscando eventos en los videos. Entonces yo tomo el video, busco ciertos eventos, por ejemplo, cuando alumnos levantan la mano, ciertos movimientos del profesor, eventos que sean además objetivos, fácilmente identificables como patrón, y los inserto dentro del script. Entonces en el mismo guión es como un guión descriptivo, ¿no? Como que le voy agregando descripción. Y eso es lo que estamos trabajando ahora con lo del LLM para ver si ahí van mejorando esos procesos, donde en vez de solamente tener el texto, el audio, tiene descripción de lo que va sucediendo, de eventos que parezcan relevantes. Ahora esos eventos relevantes los vamos viendo como expertos, no te aparecen en un tutorial, no te aparece como en el proceso de expertise que vas desarrollando, vas identificando cómo puedo ir describiendo ciertos comportamientos, ciertas situaciones como eventos relevantes. Entonces, estamos, entre comillas, intentando que el LLM pueda ser la herramienta, pero alimentado con estas descripciones de las situaciones que están ocurriendo. Y esa descripción, ¿quién la hace? ¿Quién la escribe? No, esa descripción la hace otro motor que analiza video. O sea, Entonces, también está automatizada. Esto es un agente finalmente, ¿no? Ya. Hoy día cuando hablamos de un agente de IA, que en verdad no es un prompt, sino que es un proceso de prompt con distintos modelos especializados que van generando información hasta que ya puedo finalmente tomar la decisión de evaluación. Y también vas armando patrones de comportamientos, pues, ¿no? Que luego eso puede alimentar, porque en todo este análisis también se van armando patrones. Sí, vaya aprendiendo un poco más. Y por eso los expertos acá son claves. Al final de cuentas, un poco todo el mundo vinculado a la IA hemos ido cambiando. Algunos lo teníamos de antemano, pero incluso lo público, digamos, este cambio de reemplazo versus aumento de capacidades, ¿no? Al final el experto sigue siendo clave. La pregunta es si ahora ese experto, yo con una herramienta, por ejemplo, en este tipo de cosas, puedo aumentar su capacidad de análisis, digamos, y su eficiencia respecto de cuántos análisis puede hacer, etc. Pero sigue teniendo un conocimiento que necesito modelar en la IA. El LLM no es un experto, es un conocedor de mucha información, ¿ya? Pero en general cuando llegas a un punto no termina siendo el experto porque tiene como es todos los expertos juntos, eso siempre se te genera un problema porque si yo pongo otros expertos a tomar una decisión de algo pueden ser tres resultados diferentes, digamos, ¿ya? El LLM tiene que resolver uno, entonces siempre va a tener ese conflicto. Una sugerencia final para darle paso a mis colegas. Entonces, quizás, digamos, como forma de presentar sus avances en las investigaciones, podrían de repente, mientras van trabajando en todos estos aspectos más complicados, centrarse en algunos donde el éxito podría ser más fácil o más fácil vender, más asegurado, ¿no? Y decir, oye, ahorita esta tecnología permite estos aspectos particulares del teach, hacerlos muy bien. Estos, vamos a ver cómo, ¿no? Todo lo que tú has escrito, Matías, ¿no? En eso estamos. Este estudio exploratorio fue un poco para eso, para identificar bien cómo va. Pero gracias ahí por el... Excelente, muchas gracias. Le deseo lo mejor de los éxitos. Muchas gracias. Pedro. Alejandro, adelante. Hola, a ver, ¿me escuchan ahí? No sé cómo estamos de tiempo. Sí, ¿Sí? estamos Nos ahí, podemos pero quedar unos minutitos más. Pero dale, Ya, les quería primero agradecer por este paper, ya lo tengo bajado, de hecho lo he subido a mi cloud para que lo analice también en base a lo que estoy trabajando, a mi asistente me parece genial para hacerlo accionable. Y les cuento un poco también mi experiencia en cuanto a observación de clases porque es uno de mis principales roles que hago yo. Tengo mi consultoría en educación, de guía en educación y también soy consultor del British Council, el Consejo Británico acá en Perú. Y uno de mis roles, parte de mis funciones, es justamente ir a colegios asociados con el British Council, que son casi una docena, y observar las clases a inicio, a mitad y a fin de año, ¿no? Y lo vengo haciendo ya hace unos años. Y creo que esta herramienta está súper para poder hacer eso también, ¿no? Una de las cosas que he ido trabajando con la IA es que
el observar una clase de manera presencial requiere llenar un formato, ¿no? Mientras la estás llenando, especialmente si la dirección te pide que al final del día des un feedback. Entonces, esto no me permitía a mí y a los que observamos estar presentes realmente en la clase observando, porque era qué parte tenía que llenar de este mega formato, ¿no? Que me dan siempre. Entonces, lo que hice aquí es, en base a este pain point que teníamos, ¿no? Crear una aplicación con Cloud Cowork que esté alimentado por 3 elementos clave como mínimo, ¿no? Un informe del British Council que se da al final del año anterior, con las fortalezas y áreas de mejora, el formato justamente que tiene el British Council para llenar, que incluye metodologías activas, retroalimentación, cierre metacognitivo, entre otros, resumen de investigaciones sobre mejores prácticas que realicé con NotebookLM, porque NotebookLM es genial para trabajar con fuentes que tú mismo validas, y observaciones anteriores de los profesores, así como el lesson plan de las clases observadas. Entonces, en base a esto de acá, creé una aplicación. La aplicación la asignó un API, y aquí entiendo que el mejor modelo es Grok, ¿no han visto? Eso que valídeme eso, porque estaba usando Claude. Después comencé con DeepSeek para ahorrar costos, pero DeepSeek no me dio un buen informe. Entiendo que Grok es usa, me dicen eso después. Y esto me permitía a mí estar presente en la clase y llenar mi parte de forma narrativa, ¿no? Estar observando la clase y ver qué está pasando con el estudiante acostado, con el profesor, el inicio, el fin de la clase, y simplemente escribir sin ver la pantalla y llenar y estar presente sin tener que estar llenando un formato. Y al final hago clic en Generate y me genera un informe muy detallado que al final del día también me genera, al final de todas las observaciones, un informe para entregar al colegio. Ese informe lo valido con la dirección al final para ver si realmente está en la línea con lo que se está trabajando, con lo que ellos como directores han visto, han observado, y en general sí. Y a partir de eso, el docente recibe un plan accionable en base a los puntos claves de áreas de mejora y también un prompt que le ayuda, porque los docentes están utilizando la IA para planificar sus clases, un prompt que le ayuda a personalizar su ChatGPT, su Gemini, su Claude, en base a esos puntos que tiene o que está apuntando a mejorar. Entonces, lo que hace de aquí en adelante ya es totalmente accionable. Entonces, quería compartirles eso y cómo voy a ahora agarrar este paper que han trabajado para validar lo que he estado haciendo con esta aplicación. Súper, súper. No, súper interesante. Perdona, ¿cuál era tu nombre? Que se me fue. Alejandro. Alejandro, sí. Sí, lo de Grok, dejo a Matías que te responda lo de Grok. Yo te puedo contar, Uy, Rosana, si puedes apagar el... Ahí. No, yo te quería comentar nomás cómo funciona en Teach, porque Teach resuelve eso en la observación humana de una manera bastante sencilla, que es que, bueno, y tú tienes mucha experiencia en esto, entonces sabes, ¿no? La observación de clases implica una carga cognitiva enorme, tremenda, porque tú tienes que estar muy concentrado en lo que estás observando, buscando evidencia para distintos elementos que tienes que ir como, ¿no es cierto?, registrando, entonces es muy desgastante. Entonces lo que hace Teach y muchas de estas herramientas estandarizadas es que como que parten la observación de clase en bloques más breves de 15 minutos, 15 a 20 minutos, y entonces tú observas, completa atención durante 15 minutos y vas simplemente anotando lo que observas en formato libre, siempre relacionando a los elementos. Tú eres el experto en la herramienta y sabes qué es lo que estás buscando en la observación. Entonces vas anotando todas las evidencias que después te van a servir para poder completar esta pauta que tienes que registrar. Entonces son 15 minutos de observación y registro libre, ¿no es cierto? Y luego pausa, 15 minutos de registro. Entonces yo ahí pesco las observaciones libres y las voy asignando a los elementos que corresponden y entonces voy tomando determinaciones si esto corresponde a un rango de calidad bajo, medio, alto y después llego al puntaje. Entonces, y esto se repite 2 veces al menos en la observación cuando es así. Entonces tú alcanzas a hacer 2 segmentos de 15 minutos como casi fotografía, ¿no?, de lo que está pasando. No es factible observar todo y registrar todo. Entonces, en ese sentido, lo que tú diseñaste es una excelente idea, una excelente solución para lidiar con esto de otra manera, ¿ya? Y creo que, bueno,
Está buenísima esa combinación de tecnología con humano, ¿no? En el fondo, como otra forma de implementarlo. Sí, no, justamente Alejandro, lo que tú nos comentas es lo que hablábamos, ¿no? De esto de modelar el conocimiento experto. La pregunta que yo te haría de vuelta es, ¿crees que tú puedes salir de esa ecuación y que una persona no experta pueda usar tu herramienta? Y ahí es donde uno empieza a decir, Uf, oh, claro. aumenta mi productividad, me hace mejor a mí y todo, pero sigo siendo yo la clave como el experto, ¿no? O sea, tú lo que Sí. hiciste con esa herramienta fue poner tus conocimientos de experto, identificar Ujú. cuáles eran los elementos importantes, ¿cierto? Armar toda esa estructura, pero finalmente es aumentar tu capacidad, tu eficiencia, ¿no? Sí. No reemplazarte, porque ahí viene un poco esta idea de, la Ujú. pregunta es, yo soy de la postura de que siempre necesitamos, o sea, yo no soy anti-reemplazo, ¿ya? Yo creo que las Ujú. personas vamos a estar siempre ahí necesarias, ¿ya? Pero obvio, hay gente que cree que ahí tú te podría decir, no, pero bueno, tú sobras entonces, ¿no? Y ahí es cuando uno hace ese tipo de cosas, como la que estás haciendo, te vas dando cuenta que no sobro, porque te das cuenta que de repente pues, tienes que modificar cosas o que tu input respecto de lo que tú ves en la clase es fundamental para toda la construcción posterior. ¿Ya? Claro, si no, no Entonces, funcionaría. obvio, ahí viene un poco lo que uno va buscando de cómo ayuda a la eficiencia de este experto, pero entendiendo que el experto siempre es necesario, sobre todo en relaciones humanas. Porque, Ujú. porque eso probablemente muchos de acá ya lo han hecho y es un gran tema hoy día la discusión respecto de, porque vamos en la misma línea, de evaluación automatizada por IA. Ujú. Y obvio, la evaluación automatizada por IA, mientras funcione bien, perfecto. Comete un error y se nos va la paila. O sea, porque la confianza entre personas, digamos, y si un alumno se identifica que un profesor corrigió por IA y lo terminó perjudicando, eso se te puede generar un problema enorme, digamos, y todo esto. O sea, al final uno sigue siendo el responsable y ahí es importante ese rol y cómo va. Pero, pero por No, eso buenísimo. me parece muy bien cómo ha usado las herramientas, digamos. No, gracias. No, voy a ahora interlazarlo con este paper, a ver si lo estoy haciendo realmente en buen camino. Gracias. Excelente. Gracias a ti. Gracias, gracias Alejandro. Y muchas gracias Carolina, Matías. De verdad que estoy recibiendo también comentarios al interno, felicitándolos, agradeciéndoles por tan interesante sesión. Gracias a Ezequiel también, que lo veo por acá porque nos está compartiendo todos los links por la comunidad. Así que vayamos todos a la comunidad de WhatsApp, porque ahí están todos los links del artículo y las herramientas también para que las puedan revisar y las tengan a la mano. También los contactos de Carolina, si hay alguna duda. Así que les agradezco muchísimo. Ya saben que este espacio queda para ustedes cuando deseen. Acá somos todos interesados en la IA, en la educación y cómo podemos colaborar junto con ella. Así que gracias a todos por acompañarnos hoy y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Gracias, Carolina, Muchas gracias, Matías. Gabriela. Nos Gracias a vemos. todos.